¿Cómo están, muchachos? Qué gusto saludarles. Vamos a esperar unos segunditos a que algunos se conecten. Muy bien, vamos a, vamos a comenzar. Conforme vayan pues añadiéndose algunos, cosa que agradezco. También les voy a agradecer si me indican cómo se escucha, si se escucha bien, si se escucha bajo, si se escucha alto. Pero bueno, vamos a comenzar. Fíjense que hace tiempo que no seguía con la dinámica de estos videos, en el sentido de los versículos o pasajes peor enseñados o peor interpretados. Y me parece muy pertinente el retomar uno que está, creo que, muy de moda hoy día. Quienes me siguen en redes pues ya conocen mi postura acerca de algunos sectores de la iglesia evangélica, en el sentido de que prácticamente se está casi llamando a una insubordinación. Esa es la realidad, a las indicaciones que pueda dar el gobierno, etcétera. No es un video donde voy a hablar de política. Quienes me siguen en redes, también insisto, saben cuál es mi postura, etcétera. Y, y nunca voy a utilizar una plataforma ministerial, o la charola ministerial, como dicen algunos, para buscar el imponer mi ideología o mi perspectiva o mi simpatía política. Es decir, creo que todos los ciudadanos somos libres de expresar nuestra preferencia ideológica, partidista, etcétera, pero nunca a costa de utilizar una plataforma ministerial. Creo que ahí sí hay que tener mucho cuidado de dar al César lo que es el César, a Dios lo que es de Dios, y ser muy sabios en ese sentido. Entonces, quiero, muchachos, hoy, si me lo permiten, el, el continuar con esta saga, si lo podemos decir así, de, de estos versículos que son a veces tan mal enseñados o interpretados. Insisto, hay alguien, écheme la mano en si el audio está bien o no, y si no, también revisen su aparato, porque de repente todo el audio lo tenemos aquí y resulta que la bronca es allá, que no le suben ustedes. Pero bueno, y quiero que vayas conmigo a Hechos 5:29. Fíjate, es interesante porque hoy está muy de moda. Llevamos ya casi más de 2 meses con este tema de la contingencia, y ha sido muy complicado en mayor, menor escala. Cada quien tiene su punto de vista, cada quien tiene sus estadísticas, sus soluciones, etcétera. Es decir, eso es parte de este mundo, donde cada quien tiene su opinión y que redes sociales pues obviamente agudiza, ¿no? Es decir, todos nos volvemos expertos de una u otra forma en el tema que quieras, este, cuando pues tenemos redes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero hoy que veamos, muchachos?
Es realmente muy simple. Uno de los pasajes o de los versículos que más está enseñando cuando por parte de algunos gobiernos, incluido el gobierno mexicano, se están dando indicaciones de cómo deben ser las reuniones o los prototipos de reunión de iglesias, etcétera, o algunos otros cuestionamientos o lineamientos que están poniendo las autoridades en diversos países, en el caso en México, en este caso en el de nosotros, muchos están saliendo como una especie de paladines de la justicia y de la valentía a prácticamente llamar a una insubordinación. Si les suena rara la palabrita, es sinónimo de una rebelión a no respetar y no acatar las normas que el gobierno en turno de diversos países esté dando. En palabras simples y comunes, si el gobierno en algunos países está diciendo que todavía no se pueden abrir iglesias, hay un sector de la iglesia que está diciendo no, ya y el video de hace unas semanas que subí, ¿no? Casi canonizan a Trump porque es un super valiente. No importa que sea racista, que mande a asesinar, no importa que tenga una moral totalmente terrible y perversa, no importa. Con que haya salido a decir que ya se pueden abrir los sitios de oración, ahí tienes a un buen de cuates que como focas le van a estar aplaudiendo, ¿no? De sector de la iglesia evangélica, hablemoslo claro y simple, muchachos, ¿no? Quien se ofenda, que se ofenda, con todo respeto, no cambio mi perspectiva en ese sentido, ¿vale? Y han utilizado un pasaje totalmente distorsionado para poder defender su propia rebeldía. ¿Cuál es ese pasaje? Hechos 5:29. Dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Respondieron Pedro y los demás apóstoles. Sí, es un pasaje que está en la Escritura, en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29, claro que sí. Lo registra Pedro y los apóstoles. Casi me atrevo a decir que quien lo dice es Pedro. Tiene prácticamente su sello, su personalidad en esas palabras. Un hombre arrojado, valiente. Pero siempre hay que ubicar en cualquier pasaje contextos. No se puede enseñar y tomar un versículo a lo loco o a lo tonto y querer con calzador meter un principio que nosotros queramos defender y tratar de validarlo con un pasaje que no entra en esa línea de lo que la Biblia está diciendo. Quiero que ubiquemos el contexto. Fíjate bien. Si tú revisas Hechos, el capítulo 5, vas a ver primero la historia de Ananías y Zafira. Vas a ver cómo los apóstoles empiezan a hacer milagros. Hay sanidades. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una actividad de parte de la iglesia primitiva, de parte de los nuevos creyentes, de parte de los apóstoles. Hay una actividad muy fuerte, presencial, en la sociedad. Y en el versículo 17 podríamos tomar nuestro contexto. Desde el versículo 17 empezamos a ver cómo los apóstoles habían caído en la cárcel, cómo empieza a haber un miedo por parte de algunos elementos de la sociedad, porque veían el respaldo de parte de Dios a los discípulos, a los apóstoles, y les daba miedo literalmente que pues esto pudiera ser una revuelta, ¿no? Militar, social, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Prohíben el hecho de predicar el cristianismo. Dice el versículo 28.
de Hechos 5. Terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. ¿Cuál nombre? En el nombre de Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Es decir, ¿cuál era el miedo? Ahí está muy claro. Que la gente que empezaba a convertirse al evangelio, el temor que tenían los líderes en aquel momento era que les llegaran a echar la culpa y empezaran a querer hacer como una revuelta, una cuestión política o social. Entonces, ¿cuál es la forma en que buscan el calmar esto? Pues les prohíben el predicar el evangelio. Bajo ese contexto de una prohibición a predicar el evangelio y bajo ese contexto de una persecución, entiéndase, es entonces que después del versículo 28, aparece el versículo 29. Sí, suena ilógico, suena muy lógico, pero tiene una razón de ser el por qué lo estoy mencionando así. Y es cuando entonces Pedro y los demás dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Respondieron Pedro y los demás apóstoles. Es decir, hoy día se abarata muchísimo este versículo porque se está utilizando, y me atrevo a decir mal utilizando, para fomentar una supuesta valentía que yo en ningún momento la veo, porque no sé en qué momento valentía es algunos que han seguido con reuniones en pleno pico de la contingencia. No sé en qué momento estupidez se vuelve valentía. ¿Me explico? Que alguien que me lo explique, porque en el diccionario son dos términos muy muy distintos. Una cosa es estupidez y otra cosa es valentía. Si le parece muy fuerte, mi hermano querido, la palabra estupidez, bueno, cambiemos la palabra estupidez por negligencia o por imprudencia, ¿correcto? Para que nadie se me ofenda y no digan que, ay, qué mal hablado, cuida cómo dices las cosas en redes, porque qué bárbaro, ¿qué van a decir? ¿Me explico? Que se diga lo que quiera, tenemos que decir las cosas como son, muchachos, ¿correcto? Entonces, pero bueno, para que nadie de aquellos que tienen oídos santos se me ofenda, ok, no es una estupidez, es una necedad, ¿correcto? Es una negligencia, es una insensatez que nos vuelve a aterrizar a lo mismo, es una estupidez. No es un acto de valentía. Cualquiera que me diga que es un acto de valentía, que en plena contingencia sigas teniendo reuniones por diversas cuestiones que tú me digas, valiente gorro los temas que he indicado las autoridades de salud, etcétera, eso no es valentía. Y aquellos disque valientes que dicen y utilizan este versículo que estamos comentando de Hechos 5, 29, de que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, efectivamente. Les tengo noticias, muchachos. La Biblia jamás va a fomentar una rebelión ni una insubordinación. El único escenario donde la Biblia nos permite no sujetarnos a una autoridad, y cuando hablo de una autoridad no me refiero únicamente al pastor que
que se para en una plataforma, o al ministro, o al apóstol, o al profeta, o a lo que tú quieras, sino me refiero a autoridades civiles, autoridades políticas, autoridades sociales, autoridades académicas, autoridades en todo sentido. Cualquiera que ejerce un tema de autoridad, muchachos, es respaldado por Dios. Y dice Romanos que es puesto por Dios. Y quien le resiste a esa autoridad, le resiste a lo establecido por Dios. Ya sea que el ministro de moda fomente y diga que no te sometas al César, la Biblia nunca enseña eso. Este pasaje de los peor enseñados, cuando nos dicen es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, sí, pero fíjate el contexto. El contexto me dice que había una prohibición, so pena de persecución, de predicar el evangelio. No era la bronca que se reunieran, era que predicaran. A aquellos valientes, disque, que son valientes de pandemia, valientes de contingencia, me encantaría que se dieran una vuelta por zonas en el país. No nos vayamos tan lejos, no nos vayamos, yo sé que hay problemas en Medio Oriente y en algunos otros países, no nos vayamos tan lejos. En algunas zonas, sobre todo del sur de nuestro país, hay persecución a hermanos que profesan nuestra fe. Me encantaría que si el día de mañana, Dios no lo quiera, hubiese un dictamen de gobierno donde nos prohibieran el reunirnos o el predicar, me encantaría ver a esos valientes de pandemia que nos tachan de cobardes, a los que decimos que hay que ser un tanto más mesurados. Me encantaría ver si están realmente dispuestos a predicar a costa de su vida. Me encantaría ver si realmente son tan valientes y si de veras se pueden llenar la boca como lo están haciendo hoy día de decir, prefiero llegar a la presencia y decir que me equivoqué a ser un cobarde. Está bien, qué bueno. Fíjate qué grueso que cuando el mal no nos ha llegado a nosotros, somos muy valientes. Cuando la enfermedad no nos ha llegado a nosotros, cuando el COVID no nos ha llegado a nosotros, así somos bien valientes, ¿no? Pero me encantaría ver a alguno de esos valientes de pandemia, cuál es su accionar, cuál es su actitud. Si Dios no lo quiera, insisto, porque no lo estoy deseando, Dios me libre de hacer eso. Si Dios no lo quiera, esta situación los tocará o a ellos o a alguien muy cercano. Sería interesante ver si seguirían aplicando erróneamente este pasaje. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿sí? Entonces ya lo mencionamos, muchachos. Hay que ver contextos. El contexto de este pasaje tiene que ver con el hecho de que había una indicación, una orden de la autoridad en aquel tiempo de no predicar el nombre de Jesús. Entonces ahí sí aplica, ahí sí es un acto de valentía, porque a estos no los iban a infectar nada más, a estos los iban literal a matar. No iban a ver si se componían con medicamento o los intubaban y a lo mejor la libraban. No, esa era una orden de muerte. Eso sí es valentía, muchachos, no estupideces. Entonces, quiero hoy dejar este pasaje ahí sobre la mesa y sobre todo, muchachos, terminar con esta reflexión. Cuando uno tiene un punto de vista,
uno generalmente trata de defenderlo con todo, y es válido. En cualquier tema de la vida es válido defender tus puntos de vista con pasión, con vehemencia, con ahínco. Pero nunca utilicemos un texto de la escritura tratando de tomar partido a nuestros propios razonamientos y nuestra propia satisfacción, ya sea de ego o de tener la razón o de querer defender un punto, por muy válido y prudente o valiente que sea. ¿Por qué digo esto? Porque a Dios gracias, quienes estamos en México vivimos en un país libre, donde hay libertad de culto. Que si bien en algunos lados hay persecución, tristemente, es contada, a diferencia de en otras expresiones. Tenemos que valorar eso. Y sabes, cuando tú y yo queremos utilizar un pasaje para sacar un bien o para intentar demostrar algo donde nosotros seamos lo central, lo estamos convirtiendo en el mismo Satanás, o operando bajo su propio principio, bajo su mismo principio, porque fue lo que hizo cuando estuvo tentando a Jesús. Satanás le empezó a bombardear con pasajes de la Escritura, pero torcidos, en un contexto, o mejor dicho, en una falta de contexto. Tengamos cuidado, muchachos, que nunca un pasaje a la deriva y a la ligera se convierta en un pretexto, y menos como en este caso, un pretexto para ser insubordinados. Fíjate, termino con esto. Por años le pedimos a Dios: Dios, saca la iglesia fuera de los templos. Permítenos construir puentes y no paredes. Saca a tu iglesia de la pasividad. Y ahora que no puede haber reuniones y que entonces tenemos que ver otras formas de hacer iglesia y de predicar y de hacer muchas cosas, están un grupo desesperados porque sienten que se les va la vida si no hay reuniones. De veras que somos contradictorios, muchachos. Dejo el video aquí, espero poder subirlo a YouTube. Cualquier comentario, queja, sugerencia, ya saben que son bienvenidas. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos pronto.